Vamos a hablar ahora de la memoria inmunológica, ¿ya? Recuerden que una vez que está establecido obviamente el antígeno, esto predispone a que haya una estimulación secundaria de los linfocitos a través del inmunológico. Los pasos fundamentales significan el movimiento entre el receptor de la célula T, el antígeno y la molécula de característica. Y ahí desencadena una respuesta inicial, que es la expansión clonal, el cambio del isotipo de las inmunoglobulinas y obviamente la que corresponde específicamente a ese antígeno, ¿no? Esos antígenos tienen determinadas secuencias de aminoácidos que determinan su especificidad, ¿ya? Pero así como todo este proceso más o menos dura desde los 3 días hasta las 3 semanas, indudablemente ese periodo es un periodo en el cual nos va a proteger de la enfermedad, va a eliminar básicamente las infecciones no solamente bacterianas sino virales, sino que además va a dejar un recuerdo, ¿sí? Porque así como dice el dicho, ¿no? Uno choca con la piedra solamente una vez, es lo mismo. Nosotros nos enfrentamos con una bacteria solamente una vez. Una vez que sucede un segundo encuentro, ya tenemos el anticuerpo específico para ese antígeno de esa bacteria. Lo mismo sucede. ¿Y eso qué se llama? Se llama memoria inmunológica. La memoria inmunológica permite un rápido reconocimiento precoz y una respuesta rápida hacia las infecciones que ingresan a nuestro organismo. La mayor parte de infecciones, ¿por dónde ingresan? Vía respiratoria, vía digestiva, piel. ¿Listo? La memoria funcional está representada fundamentalmente por los anticuerpos específicos contra esos gérmenes. Es la forma, por ejemplo, la más importante de memoria inmunológica, es la que está contenida en el calostro. ¿Sí? ¿Qué es el calostro? Las primeras gotitas de leche de la mamá. ¿Sí? ¿Y por qué es tan importante eso? ¿Por qué les obligan? No, apenas nace el bebé, inmediatamente ya va a salir el calostro, le ponen al bebé para que lacte ese calostro. Lo que pasa es que dentro de ese contenido lácteo inicial es la forma más evidente de experiencia inmunitaria que puede tener la mamá y que le va a transmitir al niño, ya que es la forma de transferir en forma pasiva algo de inmunidad a través de anticuerpos. La evidencia actual nos dice que la memoria inmunitaria celular es altamente antígeno específica y que básicamente reside en un polipéptido y que se transfiere como unidad activa a través de las secreciones de calostro. Por lo tanto, cuando hablamos de memoria inmunológica podemos decir que es la capacidad del sistema inmunitario de almacenar la información de una experiencia con un determinado germen y que va a permitir un reconocimiento inmunitario con una recolección eficaz y una respuesta eficaz. Es decir, han visto ustedes, ¿no? Entra la bacteria, lo rodean, va a haber migración, diapedesis, lo va a procesar el antígeno, puede ser citosólico, endosómico, mediante MH1, MH tipo 2, todo ese proceso que dura se ahorra, porque ya tenemos el anticuerpo. Ingresa la segunda vez, inmediatamente se ozoniza, bloquea, neutraliza toxinas, aumenta la fagocitosis y listo. ¿Ok? Cuando ustedes van a comer sándwiches acá afuera, al día siguiente es diarrea, ¿no es cierto? Ya. Cuando vuelven a comer en el mismo lugar, la segunda vez ya no te va a dar un poquito de dolor de estómago, pero ahí queda. Es porque ya tiene una memoria inmunológica para las salmonelas de la universidad. ¿Ya? Y eso se hace a través de ese sistema que es la memoria inmunológica. Ese fenómeno de memoria inmunológica activa es la base práctica de todas las estrategias de inmunización. Gracias a esto se han creado las vacunas.
El mecanismo por el cual la identidad estereoquímica, o sea, qué contenido tiene el antígeno, polipéptidos, puentes de sulfuro, azúcar, etc., que es específica de los antígenos microbianos, se crea, almacena y comunica dentro de la fisiología inmunitaria, en su mayoría, todavía sin conocer. No se sabe cómo se está almacenando. La evidencia científica y las experiencias prácticas en los 50 años brindan un avance de la teoría sobre la memoria inmunitaria, que dice que está codificada en proteínas simples. Las inferencias de esta propuesta pueden encontrarse en las especificidades de la interacción entre antígeno y anticuerpo. Depende mucho de la interacción. La capacidad de un anticuerpo de ligarse a un único antígeno reside en la asociación específica del epítope del anticuerpo. Ustedes saben que tenemos solamente 5 anticuerpos, pero la IgG en la región variable, que es lo que habla de él, es la región que le va a dar la especificidad para determinar la epítope. ¿Qué es un epítope? Es un determinante antigénico. La porción del epítope del anticuerpo está compuesta por relativamente pocos aminoácidos en comparación con el balance de la estructura molecular del anticuerpo. Podemos tener un anticuerpo grande de 1000 aminoácidos, pero la región variable solamente puede ser 7. A eso se refiere. Estas pequeñas secuencias de aminoácidos son el producto de la reorganización celular y de la síntesis proteica controlada por el ARN ribosomal. Esta exitosa reorganización que hace específica para determinado antígeno da lugar a un anticuerpo que se va a ligar a ese antígeno específico cuando se vuelve a producir la infección. Posteriormente, cuando se une al antígeno, el anticuerpo del linfocito B va a estimular una selección clonada, o sea, una expansión clonal para gran cantidad de linfocitos B, y que los va a transformar en células plasmáticas produciendo el anticuerpo. En este punto pueden operar múltiples mecanismos casi similares en el caso del linfocito T para la selección y desarrollo de los linfocitos T específicos para el antígeno. Quiere decir también que puede haber memoria para el linfocito T. Esta célula B que va a guardar la memoria de determinado antígeno va a ir a centrarse fundamentalmente en la médula ósea. ¿Listo? El sistema inmune, hemos visto, tiene una parte de inmunidad específica que determina la inmunidad de tipo adaptativa fundamental. La innata, hemos dicho, es la determinada por factores genéticos de la persona, y la adaptativa va a considerar dos tipos de inmunidad, la activa y la pasiva. La activa se refiere a la común y corriente, la que termina con la producción de anticuerpos, y de esa tenemos la natural, que es la que sucede cuando nos ponemos salmonela, es una inmunidad de tipo A. Y la pasiva o artificial se hace a través de la vacunación. Yo les pongo el virus de la influenza atenuado, entonces yo estoy haciendo inmunidad de tipo activa artificial. ¿Listo? Y la adaptativa pasiva se debe a inyección de anticuerpos exógenos, por ejemplo el toxoide antitetánico, ¿no? Es el artificial, ¿no? Anticuerpos de otro organismo. Y la natural, la que se da por anticuerpos maternos, por ejemplo el carlos. ¿Ya? El carlos. Cuando ya hemos visto nosotros que la inmunidad de tipo humoral se da a través de la interacción del macrófago y el linfocito T helper, y que determina finalmente la estimulación de citoquinas, se determina 4, 5 y 10 hacia el linfocito B, entonces se desencadena la inmunidad de tipo humoral. Esta inmunidad humoral es mediada por anticuerpos que son secretados por estas células plasmáticas o células B transformadas, ¿no? Los anticuerpos, su principal misión es la eliminación de los patógenos extracelulares, van a proteger al huésped por neutralización, por ozonización y también la activación del compuesto. Esas tres funciones son importantes de los anticuerpos y que van a determinar finalmente la destrucción del germen patógeno. Miren,
Esta respuesta humoral primaria sucede la primera vez que el antígeno de la bacteria ingresa al cuerpo. Ese periodo sucede después de la inmunidad innata, donde se van a activar los linfocitos B vírgenes, o sea que no tienen receptores. Estos van a ver una expansión clonal y van a generar finalmente células plasmáticas. Estas células plasmáticas, o llamadas efectoras, son las que en ese primer periodo, ¿no? Esto se refiere a días, 4 días, termina la inmunidad innata y ingresa la inmunidad adaptativa. Se presenta el antígeno, se procesa el antígeno, a los elementos de Helper y el macrófago, y secundariamente viene la respuesta primaria, la primaria, entre las 12 y 16 días en este periodo, ya se están formando células B plasmáticas por estimulación, coestimulación del circuito de Helper. Muy bien, aquí como ya se producen anticuerpos, secundariamente termina la respuesta inmune adaptativa. Luego de ese periodo queda, o aquí es donde se va a generar las células B el hecho de que tenga una enfermedad no significa que nuevamente puedas entrar en contacto con el germen, puedes volver a hacerlo. Pero en ese caso, si vuelve a haber una infección secundaria, también va a haber una respuesta secundaria. Pero fíjense ustedes, la magnitud de la respuesta va a ser el doble de lo que fue la respuesta. Por eso es que ya no es la enfermedad 2 veces en el cuerpo. ¿Listo? Segundo, basta unos pocos días, 2 días inmediatamente, la respuesta es exponencial. Ya no se pierde ese tiempo de 21 días más o menos para generar el anticuerpo, sino es casi inmediatamente. Esto depende de la activación de los linfocitos B, ya que fundamentalmente hemos visto que hay dos poblaciones, los linfocitos B timo-dependientes y los timo. Es importante que durante ese periodo ya ustedes deben saber que es un timo independiente. El timo independiente actúa como una célula presentadora de antígeno y lo procesa y se activa. ¿Qué cosa produce? IgM. Pero las T dependientes o las timo dependientes, esas son muy importantes porque va a tener como consecuencia 3 fases, ¿no? La fase nuevamente de activación, fundamentalmente el linfocito T Helper, la célula B, los coestimuladores CD40, su CD40 ligado, interleucina 4, 5 y 6, ¿no? Esto va a determinar en forma paracrina la proliferación celular, que eso se llama expansión clonal. Y tercero, vamos a tener la diferenciación de las células B en células plasmáticas y en células B de memoria. ¿Listo? Entonces, este es el proceso fundamental que sucede con los timo dependientes. La agrupación, cuando ya se unen los anticuerpos a su ligando, va a generar en los linfocitos B la fosforilación completa de estas proteínas que son los ITAMs. ¿Listo? Esto va a fosforilar los ITAMs. Tanto de las cadenas alfa y beta, generando sitios de unión para otros segundos mensajeros como el SIK y su activación. Ese SIK es el que va a ir finalmente hacia el núcleo y va a producir transcripción de determinados genes de ADN. ¿Qué cosa, por ejemplo? Interleucina 4 más interleucina 4 más interleucina 5. Y va a generar finalmente expansión o multiplicación clonal. ¿Listo? Tanto los linfocitos B y los T helper deben reconocer epítopes del mismo complejo molecular. Esta primera interacción entre el antígeno y la célula B produce una activación parcial, ¿no? Como estamos viendo en el gráfico. Es una proteína viral, ¿no? El cual va a permitir finalmente que esta célula B lo va a fagocitar.
a través de un receptor CD40 y lo va a procesar, lo va a minimizar, y a través de esto va a estimular al linfocito T, que va a presentar este antígeno al linfocito T. ¿Listo? Una vez que ha habido esta gran interacción, el péptido antigénico, el determinante antigénico, el epítope antigénico ha sido presentado a través del linfocito B hacia el T helper. Este inmediatamente se va a activar y va a producir interleuquina 4. Interleuquina 4, a través del receptor de célula B, va a hacer que esta se transforme en ¿qué? En célula plasma. Y va a generar finalmente producción de más antígeno. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa fundamentalmente? ¿Dónde ocurre finalmente la creación de estos linfocitos B? Estos linfocitos B, usualmente, ya han visto ustedes que se desarrolla en la médula ósea. ¿Sí? En la médula ósea están la célula stem, el TRO-B, el TRE-B y los B. Estos salen vírgenes hacia los ganglios, van hacia los centros terminales del vaso o de la médula. ¿Listo? Y después ellos salen hacia la circunflexión. ¿Listo? Ellos presentan, ya hemos dicho, en su membrana solamente IgM. Van recirculando a través de todos los tejidos buscando un antígeno. Apenas cojan un antígeno, apenas identifiquen un antígeno, se dirigen a los centros foliculares primarios. Están en el timo, en el vaso, en la médula ósea, en los ganglios. En los tejidos linfoides secundarios se va a producir esta nueva interacción, sobre todo en la zona de las células T y la paracorteza son atrapadas por células B y las T específicas en un antígeno, ¿no? Tras esta interacción, volvemos a lo mismo. Va a suceder exactamente lo mismo. Esta interacción. Coestimulación, identificación del antígeno y estimulación de la célula B hacia célula plasma. ¿Listo? Una vez activados por la interacción con las células T, van a proliferar en la zona medular del órgano linfoide, ¿verdad? Aquí lo tenemos, en la zona linfoide, ¿sí? Proliferan un poco en la zona medular y migran a la zona B o folículos primarios formando el centro terminal. En ese periodo, ahí se va a producir la hipermutación somática. ¿Qué es la hipermutación somática? Es donde se va a generar el cambio de la IgM, el cambio del isotipo, de la IgM hacia una IgG. Porque, es decir, la IgM los va a reconocer a todos ustedes, ¿no es cierto? Pero la IgG lo que va a decir, a ver, ¿quién tiene cabello ondulado? ¿Quién tiene cabello claro? ¿Sí? Es más específico. No todos ustedes tienen esas características. Es lo mismo que sucede. Mientras más específico sea, más preponderancia de la hipermutación somática que sucede para producir un cambio del isotipo y conformar finalmente inmunoglobulina G. En la célula T, que es la zona donde hay interacción con los linfocitos T, miren, la célula dendrítica es la que hace fundamentalmente la identificación del antígeno, va a estimular a los linfocitos B específicos, ¿listo? Va a interactuar entre los linfocitos T y B, le va a presentar el antígeno y finalmente va a inducir a la transformación de los linfocitos B hacia células plasma. Entonces la labor que hace la célula dendrítica es muy importante para el reconocimiento del antígeno, para la transformación y para la estimulación de los linfocitos B a células plasma.
En los centros germinales no olvidar siempre este proceso que es muy importante, es el proceso más importante del sistema inmune, que es la identificación y presentación del antígeno por la molécula MHC, ¿listo? Y que va a permitir finalmente la hipermutación somática de la región variable del linfocito B. Va a producir la maduración de afinidad y el cambio de ISO. ¿Ya? En este periodo, la hipermutación somática de las regiones variables de la inmunoglobulina permite una rápida proliferación de los centros germinales para células B. ¿Listo? En el centro germinal, las células B que han cambiado, digamos, su configuración, empiezan a producir, miren, esta inmunoglobulina M, y que finalmente va a permitir identificar en forma específica. Mientras más específicamente reconozca esa región variable del antígeno, posteriormente va a generar una célula plasmática y una célula B de memoria, productora fundamentalmente de inmunoglobulina G. ¿Listo? ¿Qué pasa si durante este periodo la célula B no reconoce el antígeno? Entonces tenemos una célula B que no es funcional para el estímulo. ¿Qué sucede con ella? Se induce hacia la apoptosis. Esto que hemos mencionado, la recombinación somática, la reordenación, la hipermutación somática que hemos dicho nosotros, es importante. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, la mayor parte de linfocitos B expresan fundamentalmente inmunoglobulina M. Esa es la configuración del anticuerpo. Acá está la región variable, la región B y la zona de inmunoforo. ¿Listo? Pero secundariamente acá tenemos siempre el primer gen que está ubicado es el gen mu, el gen gamma, el epsilon y el alfa. ¿Listo? Siempre nace con esa primera parte del linfocito B. Pero para este segundo periodo lo que nosotros necesitamos siempre es que haya el gamma. Y de esa manera nosotros finalmente tengamos la especificidad del antígeno. Pero ¿qué es lo que pasa en este periodo? Por el flujo de citoquinas, simplemente las demás son retiradas y persiste el mu. Este es el mu, por lo tanto, tendríamos una inmunoglobulina M. Para el ejemplo, nos dice, tenemos la coestimulación, en este caso, de citoquinas que tienen que ver mucho con lo que es la respuesta alérgica. Y cuando es alergia, el gen que se traduce es el gen épsilon. Y si es el gen épsilon el que hace hipermutación somática, como consecuencia de ello vamos a tener la síntesis de la inmunoglobulina E. El isotipo determinará la función efectora de la inmunoglobulina. Por ejemplo, si es IgM, activar complemento. Si es IG4 e IgE, neutralización y de granulación. La IG1 y la IG3 tienen que ver con ozonización y la citotoxicidad dependiente de citotoxicidad celular dependiente de antígeno. Y la IgA tiene que ver con neutralización. ¿Listo? Para que se dé un cambio del isotipo, debe existir una interacción entre la célula B y la célula T Helper vía el ligando CD40. De ese tipo de cambios va a estar condicionado por la presencia de citoquinas liberadas tanto por el linfocito T Helper como el tipo 1 y el tipo 2. Por ejemplo, luego de la unión del linfocito B con el linfocito T y el antígeno MHC y su receptor, si se une a TH2 o T Helper 2, podemos tener, si secreta interleuquina 4 y interleuquina 13, inmediatamente solamente se produce inmunoglobulina E. Si se produce solo interleuquina 4, entonces cambia el isotipo a inmunoglobulina G4 e inmunoglobulina E. Si la interacción ya no es con el TH2, sino con el TH1, inmunidad celular,
y se produce interferón gamma, por ejemplo, lo que sucede en infección vírica, tenemos IG1 e IG3. Y si tenemos TH2 y se produce el factor de crecimiento transformante beta, vamos a tener la producción de IgA. Y no se olviden de este cuadro que tenemos a continuación. Dentro de la unidad adaptativa tenemos la activa y la pasiva. La pasiva es por la inyección de anticuerpos exógenos, sobre todo esos anticuerpos de otro organismo. ¿Ya? Pero dentro de la inmunidad adaptativa tenemos la que se induce en forma activa a través de nuestros propios anticuerpos, que se hace a través de la vacunación. Y la vacunación se hace con patógenos disminuidos, atenuados o lentificados. ¿No? ¿Qué son las vacunas? Una vacuna es un preparado de antígenos que al ingresar a nuestro organismo va a desencadenar una respuesta inmune. ¿Listo? Cuyo objetivo fundamental va a ser la fabricación de anticuerpos. ¿Listo? Esta respuesta va a quedar grabada no solamente en la célula plasmática, sino también va a generar una célula de memoria. Por lo que en caso de que verdaderamente nos ataque el germen, como sucede en las epidemias, la respuesta va a ser mucho más rápida y efectiva. ¿Por qué? Por el efecto de la respuesta secundaria de producción de anticuerpos. ¿Ya? Estas vacunas pueden realizarse con antígenos vivos, pero atenuados, y también con antígenos muertos o inactivos. Eso es lo que sucede con la vacuna. En la primera fase colocamos el virus de la influenza, ¿no? ¿Listo? Es un virus atenuado, entonces inmediatamente va a haber el reconocimiento de los neutrófilos en la prórroga. ¿Sí? Van a procesar el antígeno, lo van a presentar a los linfocitos B y linfocito T vírico. Este linfocito T va a activar al macrófago y va a activar también a la célula B. ¿Listo? Va a producir expansión clonal, diferenciación en células B plasmáticas, que es la fase de activación, y se producen los anticuerpos. ¿Ok? Secundariamente, en la fase vectora se eliminan los antígenos a través de la inmunidad humoral o a través de la inmunidad de tipo celular. TH2, TH1. Secundariamente, cuando ya disminuye el efecto de la vacunación, de la inyección, entonces la mayor parte de estas células que producen los anticuerpos son eliminadas. Pero como hemos dicho que la respuesta inmunitaria genera células BD, todo este trayecto, como que fuese una enfermedad y el conocimiento inmunitario, es lo que desarrollan las vacunas. Pero gracias a ellas tenemos protección hasta por 10 o 20 años, en algunos casos hasta en forma definitiva. ¿Listo? ¿Qué sucediera? Ya hemos visto toda esta primera parte, ya se recordó con la vacunación. ¿Qué sucediera si, por ejemplo, ahora nos enfrentamos a la influenza tipo influenza H1N1? Ya nos pusieron la vacuna, ya generamos anticuerpos. Entonces ingresa a nuestro cuerpo la influenza y desencadenamos una respuesta secundaria. Esa respuesta secundaria es, como hemos dicho, es hiperinmune, es exagerada y nos va a producir una protección asegurada contra el patógeno invasor. La primera vacuna fue descubierta usando para combatir la viruela por Edward Jenner en el año 1796. ¿Ya? Actualmente este calendario ha cambiado. Prácticamente todos los meses se vacunan, todos los meses. Antes nosotros nos enseñaban recién nacido, 2, 4, 6 y el año. Así en la mano nos aprendíamos el calendario. Allá no se pueden faltar dedos porque son 12. ¿Ya? Contra la hepatitis, contra la paratitis, contra la viruela, contra el tétano, contra la polio, contra la influenza H1N1, contra la hepatitis B, contra todo se tiene que vacunar. Hasta papiloma virus. ¿Listo?